Buenos días. Espero que estén a gusto en su casita. El frío está muy a modo para estar acurrucados. Quizás algunos están almorzando. Buen provecho. Nosotros vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Como quiera. Si quieres, dale una mordida al taco, pero pon atención, no te vayas a distraer. Así que la semana pasada iniciamos el tema de nueva humanidad y lo primero que estudiamos al respecto fue el reino de los cielos, ¿verdad? Hicimos un breve resumen de todo lo que la Biblia dice sobre el reino de Dios. Y antes de entrar al tema, quisiera que viéramos todavía un resumen más resumido para poder tenerlo en contexto. Vimos que en el principio, a grandes rasgos, el plano espiritual y el plano terrenal cohabitaban, ¿verdad? Dios reinaba desde Edén, ¿verdad? Y delegó la autoridad de gobernar en el plano terrenal a Adán y Eva. Adán y Eva decidieron rebelarse. Por consecuencia, el reino de Dios fue retirado del plano terrenal, ¿verdad? Adán y Eva querían tomar sus propias decisiones. La Escritura dice que Dios sujetó a toda la creación a maldición, hablando del plano terrenal. Dios los expulsó del Edén y separó los planos que antes estaban unidos, es decir, ahora hablamos de el reino de los cielos y el reino del mundo. Y sabemos bíblicamente que el reino del mundo o el plano terrenal está bajo control del maligno, ¿verdad? La maldad, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte reinan en este plano. Sin embargo, Dios prometió que el reino de Satanás o Satán sería derrocado por un hijo de Eva. Tenemos la promesa en Génesis 3. Bueno, después, pasando el tiempo, pasando el diluvio, Dios se manifiesta a Adán para poder empezar a crearse un pueblo para sí mismo. Y muchos años después llama a Moisés. Llama a Moisés para liberar a los israelitas y establecer un santuario donde él habitaría con su pueblo, lo que nos llevaba a entender lo que sucedía en un principio en Edén. La tierra que fluye leche y miel sería el nuevo Edén. Ahí estaría Dios en su santuario, se le construiría un templo, primero era móvil, ¿verdad? Después sería establecido. Y todo el mundo, toda la tierra conocería a Dios, tendría alcance al reino de Dios por medio de los israelitas, pero se rebelaron contra Dios, abandonaron el pacto y Dios los expulsó también del nuevo Edén, o sea, los expulsó de la tierra prometida. Muchos años después, Dios se acerca nuevamente, el reino de los cielos se acerca. Dios tomó carne, encarnó, se hizo semejante a nosotros y vivió entre los hombres, ¿verdad? Jesús, en su cuerpo humano, era el templo de Dios y por medio de él los hombres tenían acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Todos los milagros y señales que Jesús hacía eran la evidencia de que efectivamente el reino de Dios había llegado. Y Jesús dijo que por medio de él y solo a través de él tendríamos acceso al reino de Dios. Pero los israelitas no pudieron comprender la forma en la que el reino de Dios se iba a establecer. Así que se rebelaron y decidieron matar a Jesús, cosa que Dios permitió que hicieran, ¿verdad? Lo que nadie sabía es que por medio de la muerte de Jesús, todos los que habían sido elegidos para salvación obtendrían libertad. Así que efectivamente el reino de Dios llegó para quedarse, pero no como todos esperaban. Todos esperaban de alguna manera que el reino terrenal o el plano terrenal y el plano espiritual cohabitaran nuevamente, cosa que no vemos que se vaya a cumplir hasta el final de los tiempos. Pero Dios inició el proceso de expansión de su reino en el plano terrenal, creando ciudadanos del reino de los cielos. Recuerda que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Y en lugar de establecer su reino en el mundo, por así decirlo, Dios ha puesto su reino en los corazones de aquellos que Él ha elegido para salvación. A grandes rasgos es todo lo que vimos el domingo pasado y entendimos que si nosotros somos de Dios, entonces somos representantes del reino, ¿verdad? Así como Jesús era el medio por el cual los hombres alcanzaban salvación o el acceso al reino de los cielos, Dios encomendó a la iglesia que predicaban el evangelio, ¿verdad? Es decir, al momento en que Jesús asciende y ahora está a la diestra del Padre, gobernando, dejó encomendado a toda la iglesia, a todos los que somos hijos de Él, de ser representantes de su reino y seguir extendiendo el reino, ¿verdad? Esto es por medio de la predicación del evangelio. Así que las personas entenderán o percibirán qué es el reino de los cielos partiendo de que pueden ver lo que nosotros hacemos. Y teníamos que hacer un examen de conciencia, ¿verdad?
qué tan fielmente estamos mostrando el reino de Dios a este mundo. Pero bueno, teniendo claro el concepto del reino de Dios, ahora nos vamos a enfocar en estudiar la forma en la que Dios crea estos nuevos ciudadanos para su reino, ¿verdad? Si recordamos lo que vimos en los temas de humanidad, recuerden que desde que empezamos los temas de humanidad les dije que esto era secuencial, es decir, cada tema que vamos viendo requiere que entiendas los temas anteriores. Así que vamos avanzando en profundidad, vamos avanzando en definiciones, partiendo de que ya viste los temas anteriores. Así que si hay alguien que nos está viendo y apenas está empezando, te adelanto, hay cosas que no voy a profundizar porque ya las vimos. Te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube y ahí tienes las listas de reproducción, checa la lista de reproducción Fundamentos. El canal se llama Árbol Plantado y ahí vas a poder tener en esa lista de reproducción de Fundamentos todos los temas de domingo. Empieza a estudiar a partir del tema humanidad y nos vas a alcanzar y vamos a poder ir creciendo. Entonces, para cuestión del día de hoy, si Dios ha decidido traer el reino de los cielos a este mundo, pero en lugar de establecerlo o imponerlo por la fuerza, ha estado, extendiéndolo persona a persona, dándole el regalo, la gracia a un individuo en particular a la vez. Lo hace miembro del reino de los cielos y este individuo ahora comparte la tarea de hablar y llevar el reino de los cielos a otros, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es que Dios hace esto? Es una pregunta básica que todo cristiano debe entender y lamentablemente hay mucha confusión en esto. Me parece que es uno de los temas que menos información bíblica tiene cuando se expone en los púlpitos. Lo digo por experiencia, así que es un tema muy interesante bíblicamente hablando y particularmente para todo el que se dice cristiano o aquel que quiere entender, que dice no soy cristiano, pero quiero entender en qué consiste esto. Bueno, es necesario que entiendas la manera en la que Dios hace que los hombres formen parte de su reino. Así que vamos a orar para empezar a estudiar la Escritura. Así como estamos, Señor, gracias por estos días que parece que retrocedemos, Padre, en lugar de avanzar y tener cada vez más hermanos con nosotros, ahora volvimos a quedar como en un principio. Pero sabemos que tu palabra dice y asegura que todo obra para bien, para aquellos que, conforme a tu propósito, han sido llamados, y eso somos nosotros. Así que confiamos en ti, Señor, sin importar lo que pasa en el mundo, confiando en que dependemos de ti y no de nuestros trabajos o de nuestros negocios o nuestros compromisos que se vean afectados, Señor. Por eso separamos este día, aunque no pueden venir, Señor, aunque nuestros hermanos no pueden venir a congregarse, como sé que muchos de ellos desean hacerlo, te rogamos, Señor, que este día sea santificado para ti, como tú lo has ordenado. Que podamos hacer un alto, Señor, dejar a un lado las preocupaciones, los problemas y concentrarnos en el verdadero tesoro, en el verdadero valor, Señor, que podemos obtener, que es aprender de ti, conocer de tu palabra y por consecuencia conocerte cada vez más. Gracias de antemano. Amén. Bueno, así que entremos en tema y lo quiero hacer con mucho respeto porque creo que voy a tocar áreas que son difíciles de tratar con otros cristianos y que generan controversia. Mi intención no es demostrar que tengo la razón. Mi intención es que entiendas lo que la Biblia dice y tomes una decisión. Lo digo porque yo pasé por este proceso que voy a decir que hay que pasar, ¿verdad? Lo sé en carne propia y recuerdo claramente las emociones, los conflictos mentales que todo esto genera. Pero te lo digo ya de este lado, que vale la pena, ¿verdad? Que hay que razonar bíblicamente y entender y reconocer si hemos hecho algo bien o mal. Entonces, si partimos de los temas de la humanidad y ya demostramos que todo ser humano nace siendo malo, ¿verdad? Entendemos que eres malo porque eres apartado de Dios. Dios es el bien. La definición del bien es Dios, ¿verdad? Y como nosotros nacemos en ese sentido separados de Dios, somos malos. Y vimos que heredamos la condición de pecado de los primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva. Así que si tomamos eso en cuenta, la condición del ser humano, y luego hablamos del reino de los cielos, llegando a los hombres, deberíamos de ver un conflicto. Yo espero que los que están con nosotros ahorita ya hayan detectado ese conflicto, porque nos
Nos envolvemos en la buena noticia, pero nos olvidamos del conflicto. Hay un serio conflicto en esto. Si el reino de los cielos se ha acercado, pero los hombres son malos, ellos no lo van a percibir como una buena noticia. Sí, el domingo pasado dije es una excelente noticia, porque lo es, así es la verdad. Dios es perfecto, Él es santo, Él es justo y no tolera la maldad, ¿verdad? Nadie puede esconderse de la mirada de Dios. Así que si el reino de los cielos se ha acercado, las cosas van a cambiar para bien, ¿verdad? No esperarías ver corrupción, no esperarías ver robos, ni maldad, ni injusticias de ningún tipo, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Y para nosotros es una excelente noticia porque nosotros ya somos parte del reino de Dios. No sé si me explico. Mira, quizás lo puedo dejar claro con la experiencia que muy seguramente es la experiencia de casi todos los cristianos en cualquier parte del mundo. Yo me acuerdo, la primera vez que creí en el Evangelio, estaba tan feliz y tan contento porque me sentía tan ligero, yo estaba seguro, no sé cómo, no sabía cómo, ahora lo entiendo, pero en ese momento no sabía cómo es que de repente ya no tenía cargas. Yo traté de suicidarme muchas veces, tenía muchísimos problemas, pero un día en particular me sentía que flotaba totalmente ligero, libre de problemas, sabía que había sido perdonado. No entiendo cómo, pero lo sabía, ¿verdad? Así que pensé que lo mejor que podía hacer era platicarle a todos mis amigos sobre lo que Dios había hecho conmigo, ¿verdad? Y yo esperaba que todos se alegraran conmigo, que todos dijeran, ¿sabes qué? Yo quiero ir contigo a la iglesia. Yo también quiero eso que tú tienes. Pero sucedió totalmente lo opuesto, ¿verdad? Con mucha felicidad le conté a mis amigos lo que Dios había hecho conmigo y en lugar de agradarles o mínimo alegrarse conmigo, se molestaron. De hecho, empezaron a burlar de mí. Ya te hiciste aleluyo. Fue lo primero que me dijeron. Ya te hiciste aleluyo. No entendía yo bien, o sea, sí, pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es todo esto que Dios hizo por mí, a nadie le interesó y me ignoraron. Eso sucedió un 6 de octubre de 1996 y pocos días después yo cumplía años, así que hice mi fiesta de cumpleaños. Decidí invitar a todos mis amigos y yo pensaba que eran muchos. Amigos de años, ¿verdad? De muchas experiencias, de muchas cosas juntos, de sabernos cercanos. Los invité, preparé mi casa, limpié la casa, pedí música cristiana a los cristianos que conocía. Yo no quería tener la música que siempre escuchaba, pedí música cristiana, dije, esto va a ser muy bueno para que todos mis amigos lo oigan. Pues compré la botana, los refrescos, puse las sillas, todo listo para que mis amigos llegaran y nadie vino. Nadie se presentó a mi fiesta. Es la primera vez que me pasaba eso y no podía entender por qué si no les había hecho nada. No les dije nada ofensivo, no les dije que se iban a ir al infierno. Lo único que hice fue compartirles la enorme felicidad que tenía al haber conocido a Dios. Así que no podía entender claramente la razón, porque ellos no estaban felices. Al contrario, me convertí en una especie de apestado, ¿verdad? Ya no hablaban conmigo, me ignoraron completamente. Así que, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que a muchos les ha pasado así. Están bien contentos por lo que Dios hizo con ellos, van y le cuentan a alguien y ese alguien no le interesa. Y le cuentas a otros y nadie comparte tu emoción y tu alegría, es más, lo ven como un problema, ¿verdad? Ahora van a tener que lidiar contigo. Antes eras buena onda, ya no. Antes eras muy agradable, ya no, ¿verdad? Algo cambió de inmediato, ¿verdad? Pero pues no lo entendemos en ese momento porque somos nuevos. Pero ya lo estudiamos en el tema de la humanidad, ¿verdad? Dijimos que todos los humanos fueron afectados por el pecado de manera total. El tema se llamó depravación total. Digamos, no es que fuimos afectados en alguna parte de nuestro ser, sino que todo nuestro ser fue afectado. Concluimos bíblicamente, o sea, basado en los pasajes bíblicos, que nuestros pensamientos siempre tienden hacia el mal, que nuestro entendimiento es corrupto, que nuestros deseos naturales son opuestos a Dios. El hombre natural es esclavo del pecado, está sumiso a la voluntad de Satanás, que aborrecemos la luz y que nadie puede venir a Jesús a menos que se le conceda. Entonces, si te olvidas un poco de la alegría y lo ves en términos bíblicos, es porque cuando tú compartiste la felicidad de haber
conocido a Dios, a nadie más le importó. Bueno, porque la Biblia describe fielmente la humanidad. No les interesa. No buscan a Dios, no quieren a Dios. No pueden comprender la manera en la que tú fuiste cambiado. Para ellos es locura, dice el apóstol Pablo. Entonces este es el conflicto, que el reino de Dios viene a los hombres, pero ningún hombre quiere el reino de Dios. Mira, vamos a Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Palabras de Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y en este pasaje se explica claramente lo que digo. Nosotros, cuando pensamos en que el reino de Dios se ha acercado o que está por establecerse en todo el mundo, para nosotros es una excelente noticia. Pero para cualquier hombre natural, y con hombre me refiero al género humano, hombre o mujer, cualquier ser humano natural no lo va a percibir como una buena noticia. Al contrario, es un problema. Mira, Jesús dijo, la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos, ¿verdad? Si nada puede esconderse de la mirada de Dios y Él es justo e incorruptible, y los hombres son corruptos y les agrada la corrupción, no se van a acercar a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Me explico? Por la misma razón que un ladrón no se entrega por sí mismo a la policía, un hombre natural no va a buscar a Dios. Todos los hombres hacen lo malo, por consecuencia, nadie se alegraría de que Dios esté cerca. Tenemos un ejemplo práctico en el caso de Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Génesis 3, 7 al 10 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea, recién comieron del fruto prohibido, sucedió esto. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Fíjate, Dios se acerca, ¿qué hacen ellos? Corren. ¿Por qué? Porque saben que sus obras son malas. Así que buscan esconderse. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Esta es la confirmación de lo que estamos leyendo en las palabras de Jesús. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Entonces, si hablamos del reino de Dios acercándose a los hombres, para ellos no es una buena noticia. Ellos van a tratar de evitar el reino de Dios a toda costa, porque saben que han hecho lo malo, ¿verdad? Dice el versículo 21, ahí en Juan 3, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y eso somos nosotros. Así que hablar del reino de los cielos trae alegría al que es del reino de los cielos. Pero no va a ser para nada agradable aquel que es del reino del maligno, porque sabe que está mal, sabe que ha pecado, no quiere rendir cuentas. Va a tratar de decir que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Va a tratar de justificarse. Aquellos que aún reconocen cierto nivel de conciencia de pecado van a tratar de justificarse diciendo que ellos no sabían. Así que el conflicto debe ser muy claro. El reino de los cielos viene a los hombres no quieren nada con el reino de los cielos. Y Jesús, me parece que sería el ejemplo más claro, el máximo ejemplo de este problema es que Jesús hizo muchos milagros y señales ante miles de personas. Benefició a muchísimos, ¿verdad? Le dio vista a los ciegos, los paralíticos andaban, los muertos resucitaron, etcétera, etcétera. Y a pesar de toda esa evidencia contundente e innegable, toda la multitud gritaba, crucifícale. ¿Verdad? Crucifícale. Seguían a Jesús no porque querían el reino de Dios, querían los beneficios, pero no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque saben que sus obras son malas. Entonces, ¿de qué sirve que el reino de los cielos se acerque a los hombres si los hombres no quieren el reino de los cielos? ¿Cómo es que Dios extiende su reino entre los hombres? Esto es importante que lo entiendas.
Cuando nosotros somos transformados por Dios, nos alegramos en las cosas de Dios y no estamos conscientes del proceso que seguimos. Y ahí es donde cometemos graves equivocaciones a la hora de que tratamos de extender el reino de Dios por medio del Evangelio. Hablarle a otros para que también vengan al conocimiento de Cristo es una práctica que todo cristiano, desde que fue convertido, ha tratado de hacer. Y tristemente lo hemos hecho muy mal, ¿verdad? No todos, pero la gran mayoría seguramente. Mira, si tienes el conflicto que Dios se acerca a los hombres, pero los hombres no quieren estar con Dios, entonces, ¿cómo explicamos que Dios extiende su reino entre los hombres si los hombres no lo quieren? Entonces, los cristianos empiezan a buscar en la Biblia y llegan a cosas como estas. Por ejemplo, los cristianos piensan que Dios, o específicamente Jesús, invita a los hombres tocando a la puerta de su corazón para que le abra. Vamos a Apocalipsis 3:20. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta idea la transmiten a las personas. ¿Cómo es que Dios está extendiendo su reino? Bueno, mandó a Jesús casa por casa, o corazón por corazón, como quieras, ¿verdad? Y toca la puerta. Dice, ábreme, soy Jesús. No, Jesús, no quiero nada contigo. Ándale, por favor, pues es que yo ya pagué por ti. Yo ya pagué tus pecados. Ábreme la puerta para que podamos tener una relación. No, gracias, Jesús. Y ya Jesús no puede hacer nada, ¿verdad? Dicen, qué malo eres, que tienes a Jesús ahí en la puerta de tu casa y no le quieres abrir, ¿verdad? Pero fíjate este concepto. Extendiendo el reino como si fuese un vendedor, casa por casa, ¿verdad? Oye, te vengo a ofrecer el reino de los cielos, ¿cómo ves? No, ahora en el que sigue. Ahora, si partimos de la información bíblica y nadie busca a Dios, ¿a quién le vas a poder vender el reino de los cielos? ¿Qué le puedes ofrecer? Cuando los cristianos han enfrentado ese problema y dicen, es que hay que cambiar la estrategia de venta. Hay que hacerles ver todos los beneficios que van a obtener si vienen al reino. Y es ahí donde pervierten y corrompen el evangelio, ya no hablan de pecado, simplemente hablan de un plan maravilloso para tu vida y de que todos tus problemas se van a solucionar, cosa que claramente contradice lo que la Escritura enseña, dado que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Ahora, otros dicen, bueno, no es que esté tocando la puerta, sino que tú tienes que hacer una oración en voz alta. Y van a este pasaje, Romanos 10, 9 al 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces dicen, mira, la clave está, no es que Dios esté tocando a tu puerta propiamente, o tal vez sí, pero lo importante es que tú hagas esta oración. Eso yo lo sé por experiencia propia. A mí me dijeron que tenía que hacer esa oración. Y cuando yo le hablaba de Dios a otras personas, yo les decía exactamente eso mismo. Y yo decía, pues es bíblico, ahí dice, si confiesas que tu boca, que Jesús es el Señor, sí, pero te pierdes completamente el contexto. Eso está hablando de un pasaje en Deuteronomio, que más adelante vamos a analizar con detalle para no desviarme del tema principal. El punto es que si realmente todo lo que se requiere es hacer una oración de fe, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a la condición de los hombres? Si nadie busca a Dios y todo nuestro ser fue corrompido por el pecado, ¿quién haría una oración de fe? Mira, pregúntale a un cristiano, ¿qué tiene que hacer una persona para entrar al reino de Dios? ¿Qué vas a escuchar? Muy seguramente uno de estos. Una oración de fe, recibir a Jesús en tu corazón, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Algunos le agregan, te tienes que congregar en mi iglesia, no en cualquiera, en la mía, porque si no, no te salvas. Otros se atreven a decir, tienes que pactar con $1,000. Me encontré en internet unos que vendían un certificado de salvación por un precio muy accesible. ¿Quién desaprovecharía la oferta, verdad? Pero son las opciones que te presentan los cristianos. Es decir, la forma en la que ellos consideran que Dios va a extender su reino es por medio de esto, una oración de fe, recibir a Jesús en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, congregarte en su iglesia o darles dinero. Pero eso genera un problema con la Escritura. Vamos a Romanos 3, versículo 10 y 11. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No entienden, no buscan a Dios. ¿Quién querría hacer una oración de fe?
¿quién querría pedirle a Jesús que entre a su corazón? ¿Quién le va a pedir perdón por sus pecados? Si el propio Jesús dijo, la condenación es esta, la luz viene y ellos aman más las tinieblas, porque sus obras son malas. ¿Te das cuenta? Tenemos un serio conflicto bíblico. Por alguno podrá decir, pero yo hice la oración de fe, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo le pedí a Jesús que viniera a mi corazón y lo recibí, y mírame, soy cristiano, ¿verdad? Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados y Él me perdonó, mírame, soy cristiano. Entonces, ¿cómo es que Hernán viene y me dice que eso no es, o que como si eso no funcionara? Bueno, entiendo perfectamente, porque yo hice precisamente eso. Y así traté de enseñarle a otros que debían de hacer. Yo en la oración de fe hice todo lo que dice ahí, nomás no me pidieron dinero, si no, si se les hubiera dado, créeme. Si me hubieran dicho en ese momento, para hacerte salvo tienes que hacer esto y pagar una lana, si la tenía, la pagaba. ¿Me explico? Y yo entiendo que puede ser un conflicto escuchar, decir, es que la oración de fe no es bíblica, pero yo hice una oración de fe y aquí estoy. Sí, pero el asunto es que no puedes elevar tu experiencia por encima de la escritura. Es decir, tu experiencia, lo que a ti te pasó, esa no es la autoridad. La autoridad es lo que dice la Biblia. Cuando decimos que somos solo escritura o una de las 5 solas, sola escritura, estamos diciendo que la escritura es la máxima autoridad. Y no puedes interpretar la Biblia según lo que te pasó, sino que es al revés. Lo que te pasó lo debes interpretar a la luz de la Biblia. Así que si la Biblia dice que no hay nadie que entienda y no hay nadie que busque a Dios, pero tú dices que sí, que las personas solamente deben hacer una oración de fe, ¿verdad? Eso implica que ya están buscando a Dios, ¿verdad? Que tiene que pedir perdón por sus pecados, o sea, que tiene que entregarse al juez en lugar de esconderse de él, cuando la Biblia enseña que lo que sucede es lo contrario. Así que tenemos un serio conflicto entre lo que los cristianos dicen y lo que la Biblia dice. Y alguien está mintiendo, porque las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. O no hay nadie que busque a Dios, o sí hay personas que buscan a Dios. Cuando los cristianos dicen, yo hice la oración de fe, y yo por eso me salvo, bueno, el problema que tienes es que estás diciendo lo opuesto a lo que la Escritura enseña. ¿Me explico? El problema no es conmigo, con la Escritura. Tú me dices que tú sí buscaste a Dios, y la Biblia dice, nadie busca a Dios. Así que alguien me está mintiendo y sospecho de ti. No voy a sospechar de la Escritura. Así que mira, necesitamos resolver este punto. Es lo más básico, más esencial para poder entender el Evangelio y cómo es que Dios está extendiendo su reino entre los hombres. Porque si la Biblia afirma que nadie busca a Dios, pero los cristianos dicen que sí, no pueden tener la razón. Necesitamos ir a la Escritura y gracias a Dios Pablo nos deja un registro explícito sobre lo que sucede. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Efesios 2, 1 al 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y hasta aquí yo espero que todo aquel que me escucha o me esté viendo y que es cristiano, reconozca esto, ¿verdad? Decir, sí, andaba conforme a los poderes de este mundo, según las tinieblas, todo eso lo hacía, estaba totalmente perdido, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que se conducían según según el que gobierna las tinieblas, esto hace referencia a que somos esclavizados, estamos sumisos a la voluntad de Satanás, ¿verdad? Dice, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, un poder que ejerce sobre aquellos que no son de Dios, ¿verdad? Dice al principio, versículo 1, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y esa parte quiero que la mantengas ahí en tu mente, porque esta analogía es muy importante para entenderlo. Luego vamos a Efesios 2, versículo 3. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahora, cuando dice que éramos
por naturaleza objeto de la ira de Dios, la palabra objeto es teknon, que se traduce como hijo. Somos hijos de ira. Es decir, la ira es lo que nos corresponde, ¿verdad? Unos falsamente aseguran que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Porque si todos somos hijos de ira, no podemos ser hijos de Dios. Si la ira de Dios está sobre nosotros, no podemos ser sus hijos. Así que tenemos que reconocer que antes era un hijo del diablo y ahora eres un hijo de Dios. Y ahí me incluyo, ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, hacíamos lo que a él le place, nos dejábamos llevar por nuestros propios deseos pecaminosos, hacíamos lo que nos parecía mejor. Pero de repente, es lo que tenemos que analizar, hubo un cambio y ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que provocó ese cambio? ¿Verdad? Si eres esclavo del pecado, ¿cómo es que de repente ya no estás esclavizado? ¿Cómo es que si tu voluntad es la misma que la de Satanás, o sea, estar oponiéndonos a lo que Dios quiere, haciendo lo que nos parece mejor, cómo es que de pronto ahora tienes el deseo y toda la intención de obedecer a Dios, ¿verdad? Porque si la voluntad humana es opuesta a la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que pasó en ti? Que dejaste de buscar tu voluntad y ahora buscas la de Dios. Dice la Escritura en Juan 8, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Cuando dice ciertamente les aseguro, dice, en realidad dice amén, amén. No hay duda de esto, ¿verdad? Si Jesús está diciendo ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, no hay nadie que diga, bueno, yo pecaba, pero no estaba esclavizado. Eras un esclavo del pecado porque no podías dejar de pecar. Esa es la evidencia. Quien diga que no está esclavizado, simplemente que deje de pecar. Se va a dar cuenta que no puede. Por consecuencia, tiene que reconocer que es esclavo del pecado. Ahora, fíjate bien. Hacías tu voluntad, pero algo pasó y ahora buscas la voluntad de Dios. Seguías tus propios deseos, bueno, ahora buscas lo que Dios desea. Eres esclavo del pecado, ahora nos decimos siervos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Efesios 2, versículo 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y esto es lo que pasó, nos dio vida. Esa es la analogía que se usa bíblicamente, la vemos en las palabras de Jesús, en las palabras de los apóstoles, es la forma de expresar lo que sucedió contigo. Cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia, si está hablando de misericordia, es algo que tú no mereces, ¿verdad? Cuando dice al final, por gracia ustedes han sido salvados, eso implica que no tiene nada que ver las obras, porque si es gracia, es un regalo. Y dice el versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y aquí está otra vez la analogía. Y esto hay que analizarlo con más detalle. Nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿verdad? Ahora, piensa, la idea que quiere comunicar un muerto. ¿Qué cosas puede hacer un muerto para poder salvarse? Nada, ¿verdad? Estás muerto y Dios te dio vida. Ahora, ¿puede un muerto, bajo esa analogía, ¿puede un muerto buscar a Dios? No. ¿Puede un muerto entender el mensaje? No. ¿Puede un muerto pedir perdón? No. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿verdad? Fíjate bien. Muchos cristianos enseñan una analogía totalmente distinta a la que usa el apóstol Pablo. La manera en que muchos cristianos enseñan el evangelio va más o menos con la idea de alguien que está tratando de evitar morir. Por ejemplo, imagínate que estás en el mar y hay alguien que cayó al agua y no sabe nadar. Se va a empezar a hundir y empieza a pedir ayuda, ¿verdad? Y los cristianos piensan que el evangelio es como lanzarle un salvavidas para que pueda aferrarse al salvavidas y pueda vivir. ¿Me explico? Entonces trata de llevarlo a la práctica. Se está ahogando. Y dice, ¿te quieres salvar? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no ahogarme? Ponete un salvavidas. ¿Cómo ves? Si te mando el salvavidas. Pues échamelo. Órale, ahí te va. Nomás agárralo bien y nunca te sueltes. Si te sueltas del salvavidas, te mueres, ¿verdad? Así que piensan
que la salvación consiste en aferrarse en ese salvavidas hasta que lleguen a la orilla. Y si en algún momento lo sueltan, se ahogan. Pueden dialogar con él y decirle, ¿cómo ves? ¿Quieres ser salvavidas? Te va a decir, pues sí lo quiero, no me quiero morir. Y para muchos esa es la analogía que utilizan a la hora de hablar del Evangelio. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, nos dio vida cuando estábamos muertos. No estabas pidiendo ayuda, ya estás ahogado. ¿Me explico? La analogía que presenta el apóstol Pablo es que Dios no le avienta un salvavidas al que se está ahogando. Dios toma el cadáver y le dice, levántate y anda. ¿Se entiende la diferencia? Lanzarle el salvavidas a alguien y pedirle que haga algo para que se pueda salvar no tiene nada que ver con la analogía de estar muerto y recibir vida. Porque el muerto no puede hacer nada, el muerto no puede hacer una oración, el muerto no puede tomar una decisión, no puede entender el mensaje, no puede pedir perdón, no hay nada que pueda hacer. Así que la analogía bíblica es una orden de Dios y lo que muchos cristianos enseñan es un ofrecimiento. Te vas a ahogar, pero te puedo dar un salvavidas, como ves. Bueno, échamelo, ándale pues, es salvo. No se parece en nada, absolutamente en nada, a la analogía bíblica. Y podemos ver un ejemplo, Hechos 9, versículo 3 al 6. Reina Valera 60, por favor. Hechos 9, versículo 3 al 6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, pregúntame yo, ¿esto que sucedió con el apóstol Pablo describe lo que Pablo nos enseña acerca de estar muertos y recibir vida? ¿O se parece a la analogía de aventarle el salvavidas al que se está ahogando? Mira, Pablo, bueno, ahí está mencionado como Saulo, tenía los dos nombres, ¿verdad? Saulo de Tarso no era su apellido, sino de dónde era, y Pablo, ¿verdad? Su nombre griego sería Pablo. Ahora, él es perseguidor de los cristianos. Él considera que Jesús es un fraude y que sí, se murió y se quedó muerto y no resucitó. Y quiere encarcelar a todos aquellos que aseguran que Jesús resucitó. Y va rumbo a Damasco con todos los permisos necesarios para encarcelar a los judíos que están haciéndose cristianos al decir que Jesús resucitó y que los ha cambiado. Y rumbo a Damasco, Jesús se le aparece, lo tumba, lo regaña y le da instrucciones, ¿verdad? Lo tumba porque dice que cayó, ¿verdad? Y luego le dijo, bueno, Pablo o Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Ahora, ¿qué significa eso? Resulta que si tú ves el contexto cultural e histórico, los bueyes que jalaban las carretas no siempre estaban dispuestos a cooperar, ¿verdad? A veces ya no querían andar, se molestaban y puesto que están sujetos, ¿verdad?, a la carreta, ellos empezaban con las patas traseras a golpearla de manera que la podían destruir. Entonces, si tú querías hacer que el animal, esta bestia, avanzara y le pegabas con una vara o con lo que sea, y esta bestia no quería avanzar, bastaba con que empezara a dar patadas con las patas de atrás y podía destruirte tu carreta. ¿Qué hicieron para evitarlo? Bueno, en la parte frontal de la carreta, justo detrás de las patas de las bestias, pusieron púas rígidas, durísimas. De manera que cuando alguno de los bueyes se resistía a avanzar y quisiera patear la carreta para destruirla, no iba a poder, porque en cada patada que diera, él mismo se iba a provocar un daño al patear contra las púas. Ahora fíjate, ¿cuál es el ejemplo que Jesús usó para hacerle ver su situación a Saulo? ¿Con qué comparó a Saulo? Con uno de esos bueyes que pretende hacerle daño a la carreta que tiene, se nos traduce como coces, que tiene estas púas especialmente puestas para que el animal sea dañado cuando pretende dañar la carreta. Entonces, le dice a Saulo,
¿Por qué eres como uno de estos bueyes que quieren hacer daño a la carreta, pero que solo se hacen daño a sí mismos? Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice, ve, bueno, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Pregunto, ¿en qué momento le dijo, Pablo, tengo un plan maravilloso para tu vida, lo único que tienes que hacer es abrir las puertas de tu corazón y recibirme como tu Señor y Salvador? ¿Mm? Cuando tocó la puerta le dijo, Saulo, déjame entrar, te voy a dar algo mucho mejor a lo que tienes. ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo le preguntó si estaba de acuerdo o no? ¿Cuándo le dijo, Saulo, ¿cómo ves? Yo he decidido mandarte. No, 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 no. Se aparece, lo tumba, lo regaña y le ordena. Eso es lo que hace un rey. ¿Me explico? Pablo, rumbo a Damasco, estaba muerto. Y en un instante, Dios le dio vida. No le preguntó, no le sugirió, no lo tomó en cuenta. Simplemente Dios, de forma soberana, le da vida y le ordena que le sirva. ¿Entiende? Aquellos cristianos que pretenden hablar de la expansión del reino de los cielos por medio de lanzarle salvavidas a los que se están ahogando, realmente están muy, muy retirados de lo que la Biblia dice. Están totalmente en contra. Muchas veces inconscientemente están contradiciendo directamente lo que la Escritura enseña. Así que, si pensamos en ese instante en el que Dios le da vida al muerto, ¿qué es lo que realmente sucedió? El apóstol Pablo usa una palabra en particular. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí está la palabra clave. El nombre del tema de hoy es regeneración. Nueva humanidad, reino de los cielos fue el tema anterior. Ahora es nueva humanidad, regeneración, porque es lo primero que sucede cuando Dios ha decidido traer a alguien a su reino. La palabra regeneración aquí, cuando dice nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, la palabra es paligenesia, en griego, que se traduce así, según la concordancia Strong. Regeneración, renovación, nuevo nacimiento. El diccionario Hebb lo traduce así, la llegada de un nuevo nacimiento porque nació de nuevo. Y luego cuando dice la renovación por el Espíritu Santo, la palabra renovación es anakainosis. Se traduce como una renovación o cambio de corazón y de vida. ¿Me explico? Así que está íntimamente relacionado. La regeneración, el nacer de nuevo, con un cambio de corazón y de vida. ¿Me explico? Eso es precisamente lo que Jesús le explicó a Nicodemo. Fíjate bien. Bíblicamente, Dios da la orden de que vivas. Y eso que sucede cuando Él te da vida, Pablo dice, es la regeneración, el nuevo nacimiento. Luego, veamos con detalle lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios y que nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. De veras te aseguro, en el griego es amén, amén, verdaderamente, con toda seguridad. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Así que no podemos poner en duda de que no hay ninguna otra forma en la que una persona pueda ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? No existe la más remota posibilidad de que Jesús pueda hacer una excepción a esto, puesto que Él lo asegura. Amén, amén. Con toda seguridad, 2 veces, con toda seguridad te digo, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, me parece que esa traducción se queda un poco corta con lo que dice el griego. Cuando nos dice las palabras quien no, o sea, dice quien no nazca de nuevo. Lo que se nos traduce como quien no es una sola palabra griega, ean, que se traduce como sí, o sea, es una condición. Debió haberse traducido es, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Es una condición que se tiene que cumplir para que puedas ver el reino de Dios. Cuando dice quien no es sí o a menos que. La palabra nazca, el griego genao, se traduce como engendrar en caso del macho o producir en caso de la hembra, dar a luz. Cuando dice de nuevo, la palabra griega es desde arriba, de nuevo u otra vez. Entonces, según Jesús, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y la analogía que el apóstol Pablo dice que estás muerto y recibes vida, es exactamente lo que Jesús describe aquí. Tienes que nacer otra vez. Y obviamente no está hablando en términos literales, ¿verdad? Del nacimiento según la carne, que es lo que vamos a ver que entiende Nicodemo. Pero nos dice que no puede ver el reino de Dios. Y la palabra ver aquí es percibir, experimentar o ver. Entonces, ¿el reino de los cielos viene a los hombres? Los hombres naturales no quieren nada con el reino de los cielos. Están muertos, en esa analogía, muertos en sus pecados y delitos. ¿Qué hace Dios para hacer que un hombre se convierta en ciudadano de su reino? Le da vida, lo hace nacer de nuevo. ¿Me explico? Luego, Juan 3, versículo 4 al 6. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y ahí el último, cuando dice lo que nace del Espíritu, está con E mayúscula. Y luego dice es Espíritu y lo pone en E minúscula. Lo que nos está diciendo es que nace del Espíritu de Dios y por consecuencia es espiritual. Ahora, veamos con un detalle. Cuando dice Jesús, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, y esa referencia no nos la explica, ¿qué significa que nace de agua y del Espíritu? Lo que nos asegura es que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, esas palabras, nacer de agua y del Espíritu, es muy probable que sea una referencia a la profecía de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero fíjate bien el detalle de la profecía. Nos está describiendo a alguien que nació de nuevo, ¿verdad? Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Rociarlos o lavarlos con agua y darles de su espíritu. Es lo que Jesús dijo, quien no nazca del agua y del espíritu. Así que me parece que es muy, muy probable que Jesús está haciendo referencia a esta profecía. Entonces, el Espíritu Santo está involucrado en ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Es Él quien, por medio del poder, Él mismo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, por medio de su poder, da vida. ¿Y qué produce esa vida? Un cambio. Eres, como dice la Escritura, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 6, en Juan 3, dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, hay dos nacimientos bíblicamente hablando. El nacimiento según la carne, el cual todo ser humano que me esté escuchando ha pasado, sin duda alguna, y el nacimiento que proviene del Espíritu Santo. Cuando dice Ezequiel, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, es lo que entendemos que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo humanos, eso sí lo quiero dejar muy claro. Hemos nacido del Espíritu Santo, pero lo que la Escritura nos enseña es en lo espiritual. No te convertiste en un Jehová Junior, como algunos dicen, ni te convertiste en un semidios. Seguimos siendo humanos que todavía pecan. Pero lo primero que sucede cuando Dios convierte a un ser humano en ciudadano de su reino es darle vida, regenerarlo, hacerlo nacer de nuevo.
Entonces la regeneración es una obra del Espíritu Santo. No depende de ti. Tú no puedes manipularlo. Aquí es donde muchos se equivocan gravemente cuando dicen que si haces esta oración de fe, podrás nacer de nuevo. ¿Verdad? Están diciéndote en pocas palabras que tú puedes programar el día de tu nacimiento. O sea, si yo te propusiera, mira, ¿quieres nacer de nuevo? Es esta oración de fe. Y tú dijeras, híjole, pues sí, pero ¿cómo ves si lo vemos mañana a las 5? Porque ahorita tengo unos pendientes y no quisiera meterme en ese asunto si no lo entiendo bien. Entonces, ¿cómo ves si mañana a las 5 hacemos la oración de fe y ya, ahora sí nazco de nuevo? Órale va y te vas contento. Pero espérame, ¿tú puedes programar el nacimiento cuando tú quieras? Tú puedes decir, no, hoy no voy a nacer, pero ¿cómo ves si nazco mañana? Digo, si lo que tienes que hacer es una oración de fe, entonces tú puedes programar cuándo vas a nacer de nuevo, ¿verdad? Lo mismo dicen en muchas iglesias. Hacen una estrategia para que la iglesia crezca, ¿verdad? Con esta estrategia vamos a tener un crecimiento. ¿Cómo? Sí, vamos a traer gente a la iglesia. Sí, pero ¿quieres traer gente o quieres cristianos en la iglesia? Que es muy distinto, ¿verdad? ¿Quieres traer gente a la iglesia? Ofréceles algo gratis y los vas a tener aquí. ¿Quieres tener a cristianos en la iglesia? Dile, no te voy a regalar nada, vamos a estudiar la Biblia. Y solo los cristianos van a estar interesados, ¿verdad? Pero estos individuos piensan que pueden hacer una estrategia para que la gente se convierta y puedan llenar sus iglesias. De otra vez, están tratando de manipular, programar o anticipar el nacimiento, el nuevo nacimiento de todas esas personas. Cosa que no tiene ningún fundamento bíblico, que no puedes cooperar para programar tu nacimiento, ni según la carne, ni según el espíritu. No puedes determinarlo tú mismo, ni según la carne, ni según el espíritu. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice Jesús en Juan 3, versículos 7 al 8. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ahora la analogía del viento. El viento sopla, pero tú no lo ves. ¿Cómo sabes que hay viento? Pues por los efectos, ¿verdad? Si las hojas del árbol se mueven, es que hay viento. Si sientes el viento en la cara, está soplando el viento, pero tú nunca ves el viento, ¿verdad? Dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Así lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, no es algo que tú puedes prever. Tú sabes que alguien nació de nuevo por la evidencia, así como sabes que hay viento que está soplando porque lo sientes en la cara. Poder saber si alguien nació de nuevo, lo sabes no porque lo ves, sino porque sus obras, sus acciones, sus frutos lo demuestran. Fue lo que Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces nadie puede decir, hoy vas a nacer de nuevo, o ¿cómo ves si naces de nuevo en los próximos 5 minutos? Porque es una obra soberana de Dios, nadie puede preverla, nadie puede verla con sus ojos, solamente podemos evaluar las evidencias para determinar si alguien ha nacido de nuevo. Así que con esta información volvamos al punto de la oración de fe. Algunos hacen la oración de fe y su vida cambia, no lo niego. Yo lo hice, yo soy uno de esos. Hice la oración de fe y mi vida cambió. Entonces yo digo, bueno, si eso es lo que yo hice y me dicen que eso es lo que debe de hacerse, me parece muy lógico que yo tengo que pedirle a los demás que hagan una oración de fe y van a cambiar, ¿verdad? Pero no me vas a negar que son muchos más los que hacen la oración de fe y nunca cambian. Y nunca se me va a olvidar todas las campañas en las que estuve, todas las puertas que toqué, todos los shows de mimos que hice. Muchísima gente levantaba su mano que quería recibir a Jesús como Señor y Salvador. Muchísima gente yo los veía llorando, haciendo la oración y les decíamos, mañana aquí vamos a estar para llevarlos a la iglesia. Es más, rentamos un camión para que ellos no tuvieran que tener costo alguno de traslado. Rentamos el camión, eran fácil más de 50 personas en esa noche en particular. Todos lloraron, dijeron que le pidieron perdón a Dios, repitieron en voz alta la oración que los llevé a hacer, y el día siguiente, en el que estábamos ahí para que pudiéramos llevarlos a la iglesia, no se presentó ninguno. Volvimos a insistir, les habíamos pedido su número de teléfono, pedimos su dirección, empezamos a buscarlos y toda la información era falsa. No había ni número de teléfono ni existía esa dirección.
A nadie le importó, pero todos hicieron la oración de fe. Entonces, ¿por qué? Algunos hacen la oración de fe y cambian radicalmente. Muchísimos más hacen la oración de fe y no hay ningún cambio en su vida. ¿A qué se debe? Bueno, primero, eso demuestra que la oración de fe no produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? Todos aquellos que han hecho la oración de fe y no hubo cambio alguno son la demostración innegable, irrefutable, de que la oración de fe no produce el nuevo nacimiento. Lo que determina el cambio en la persona es lo que sucede o no sucede antes de que diga la oración de fe. Yo lo comprobé en mí mismo. 6 de octubre del 96, una reunión, era, si no me equivoco, la que empezaba a las 9 de la mañana. Yo ya estaba decidido y yo quería entregarme a Dios. Dios ya me había hecho consciente de mi pecado y de la necesidad de un Salvador. Entonces me dijeron, si quieres ser de Dios, haz esta oración de fe. Y la hice y mi vida cambió. Pero te aseguro, no fue porque hice la oración, sino por lo que Dios se había hecho antes. Dios ya me había hecho consciente de mi pecado y de mi profunda necesidad de un Salvador. Él ya me había transformado, es decir, ya me había regenerado, ya me había dado vida. Y porque tenía vida, hice la oración de fe. Eso explica lo que sucede cuando alguien hace la oración de fe y no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no le dio vida, no nació de nuevo. Dios no le dio un nuevo corazón, no le quitó su corazón de piedra, sigue teniendo un corazón de piedra. Entonces, ¿por qué está interesado? Que no está buscando a Dios, sino los beneficios que Dios le puede dar. Principalmente porque tú le dijiste que le ibas a resolver los problemas. Tú le dijiste que Dios le iba a quitar la enfermedad. Tú le dijiste que tenía un plan maravilloso para su vida y eso es lo que está buscando. No está pensando en la necesidad de un Salvador. Está cumpliendo el requisito para obtener los beneficios porque tú se lo enseñaste así. ¿Me explico? Por eso es que la oración de fe para nada sirve. Es el nuevo nacimiento lo que aparentemente produce la idea de que la oración de fe funcionó y a veces sí y a veces no. No. Es el nuevo nacimiento, aunque no haga la oración de fe. Cuando yo comprendí eso, jamás le he pedido a alguien que haga la oración de fe y he visto a muchos convertidos. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le dices? Dile, mira, entrégate a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, síguelo y ven y congrégate para que aprendas y lo conozcas. Asunto arreglado. Y eso es lo que hacen las personas y empiezan a crecer y muchos de ellos están aquí en árbol plantado. Sin necesidad de que hicieran una oración de fe, porque eso absolutamente sirve para nada. Entonces, es muy lamentable que los cristianos glorifican la oración de fe en lugar de glorificar a Dios por el milagro de la regeneración. Piensan que pueden controlar, planear y anticipar todos los nuevos nacimientos que Dios haya posiblemente ordenado, cosa que es totalmente absurda porque Dios es soberano. Es Dios quien determina quién, cuándo, cómo y dónde. Y nuestra tarea en ningún momento es generar nuevos convertidos. Nuestra tarea es predicar el Evangelio fielmente, para que si a Dios le place, lo hagan nacer de nuevo. Pero es Él quien hace nacer de nuevo las personas, cuando Él quiere. Y no les pregunta, y no les consulta, simplemente les dice, levántate y anda. A Saulo, primero lo regaña, ve, se te dirá lo que debes de hacer. En automático pasó a ser un siervo de Dios. De ser un siervo de Satanás, de inmediato pasó a ser un siervo de Dios y Pablo lo aceptó. Y él mismo dice, lo leeremos más adelante, dice Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Entendió perfectamente quién era, quién le enseñó, qué curso le dieron, qué le explicaron, le ofrecieron un plan. No, fue un acto inmediato. Por eso dice Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando se nos traduce no vale para nada, la palabra griega o phileo debería ser traducida como beneficiar o ayudar. Entonces la traducción debería ser la carne no ayuda en nada. El espíritu da vida, la carne no ayuda en nada. Y es claro, entonces, que no hay una oración de fe que genere salvación. No hay una oración para pedir perdón de manera que nazcas de nuevo. No.
Cualquier persona puede decir esa oración y no va a pasar absolutamente nada. Pero si Dios le dio vida a esa persona, antes de que hiciera la oración, esa persona va a tener un cambio radical, no por la oración, sino por la regeneración. Así que hay dos perspectivas en cuanto a la salvación, monergismo y sinergismo. Monergismo, es decir, es la obra producida por una persona. Sinergismo es la obra producida por la cooperación de dos o más personas. Si hablamos del nuevo nacimiento, ¿qué crees tú? ¿Es monergismo o sinergismo? ¿Es una obra de una sola persona, o sea, de Dios? ¿O yo tengo que cooperar con Dios para poder nacer de nuevo? Definitivamente, el sinergismo no tiene ningún fundamento bíblico. Si una persona nace de nuevo, es una obra monergista en el sentido de que es producida por una sola persona, Dios. El Espíritu Santo quien da vida. Así que no cooperamos, ni ayudamos, ni podemos planear, anticipar o manipular el nuevo nacimiento, ni el tuyo ni del nadie más. Es una obra de nuestro Dios soberano, y aquellos que han sido regenerados ya no son del mundo, ya no están bajo las leyes del mundo, no son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es solo el principio. Es el principio de la vida cristiana. Ahora, algunos cometen el error de pensar que el nuevo nacimiento es lo mismo que la conversión, y no es así. Claro que sucede en inmediato, simultáneo, pero no son la misma cosa. El nuevo nacimiento es la explicación de cómo es que un hombre corrupto, esclavo del pecado, sumiso a la voluntad de Satanás, que no puede comprender las cosas de Dios, cómo es que ahora está en el reino de los cielos, porque Dios le dio vida, lo hizo nacer de nuevo, y ahora su condición es totalmente distinta. Ahora puede comprender, ahora tiene la capacidad de obedecer a Dios, tiene el deseo, sus emociones fueron cambiadas, pero la conversión tiene que ver con la consecuencia del nuevo nacimiento. Así que si Dios lo permite, continuaremos estudiando de esto, porque ahí está la explicación de lo que un hombre de Dios o una mujer de Dios debe de ser. En la clara distinción entre lo que es el mundo y cómo hace las cosas el mundo, y lo que es el Hijo de Dios y cómo debe de hacer las cosas el Hijo de Dios. Pero les dejo por lo pronto una pregunta, para que la vayan pensando. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿La regeneración, lo que acabamos de estudiar, o la fe? La Biblia dice que tenemos salvación por medio de la fe. Y algunos dicen, oye Hernán, pero es que primero tienes que tener fe, ¿no? Para poder nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedes tener fe si no has nacido de nuevo? ¿Cómo puedes confiar en Dios si sigues siendo del mundo y no quieres nada con Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? O la cambio un poco. ¿Se requiere fe para nacer de nuevo? ¿O se requiere nacer de nuevo para tener fe? Ahí se las dejo. Responderemos estas preguntas, si Dios quiere, el próximo tema, pero no será este domingo que viene, porque tenemos la reunión de Navidad solos, ¿verdad? Que no van a estar aquí, pero el enfoque no era tanto, aunque es parte de él, el enfoque no era tanto venir a convivir, sino poder hablar del evento que no podemos dejar pasar en la Navidad, la encarnación, y lo que eso representa, y tocar por ahí algunas de las controversias sobre si es algo pagano o no. Entonces el próximo domingo estaremos hablando no de la continuación del tema de nueva humanidad, sino de la Navidad, y luego retomaremos este tema. Así que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a orar antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Señor, primero queremos pedirte perdón, Señor, por todas las barbaridades que llegamos a creer, incluso llegamos a enseñar. Perdónanos por poner nuestra experiencia por encima de tu palabra, por tratar de interpretar tu palabra partiendo de nuestra experiencia. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Queremos interpretar lo que hemos vivido, Señor, a la luz de tu palabra. Que sea tu palabra la que nos diga y nos explique qué es lo que ha sucedido en lo que vivimos. Permítenos, Señor, no jamás ir en contra de tu palabra. Entiendo, Señor, que muchos lo hicimos, incluso con buenas intenciones.
pero no estábamos conscientes, Padre. Así que te pido que nos hagas conscientes de tu reino, de la obra que hiciste en nosotros, para que nosotros podamos transmitir fielmente lo que otros deben de hacer. Enséñanos, Padre, a darte la gloria que te corresponde y danos el gozo y la alegría de seguir viendo, como lo has hecho hasta ahora, el milagro de la regeneración entre nosotros. Te agradezco, Padre, infinitamente por todas aquellas personas que tú me has permitido ver el momento en que las regeneraste. Por todas aquellas personas que han oído el Evangelio y que han sufrido un cambio radical en sus vidas. Todos ellos, Señor, te pedimos que los guardes según tu voluntad y que, según tu propósito, puedan escuchar la verdadera doctrina bíblica para que transmitan fielmente el Evangelio y no transmitan corrupciones o doctrinas humanas que lo único que hacen es generar problemas y traer a las cabras a la iglesia pensando que son ovejas. Líbranos, Padre, del error. Danos la confianza, Señor, de acercarnos a ti y reconocer nuestros errores, nuestras faltas, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos por los méritos de Cristo. Enséñanos, Padre, a mantener una mente humilde, a no ensoberbecernos pensando que lo sabemos, sino a estar listos siempre como los judíos de Berea, examinando las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era cierto. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por todos aquellos que por tu soberana voluntad has traído con nosotros. Te rogamos que nos permitas de nuevo reunirnos todos aquí, Señor, como corresponde. Gracias. Amén. Muy bien. Pasemos a las preguntas y respuestas. Déjame cargarlas aquí, ya hay varias. Pregunta Jesús Esquivel, ya no voy a decir lo del código QR porque no hay nadie aquí, ¿verdad? Entonces todas las preguntas las hacen por medio de la página de Facebook, la página de YouTube. Eso sí, aunque se esté retransmitiendo por el canal BC Online, pues si llegan a hacer preguntas en ese canal no las vamos a poder estar rastreando todavía. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo lo podemos hacer. Por lo pronto, en este momento, toda la pregunta que quieres hacer, por favor, hazlo por medio de los comentarios en Facebook, por los comentarios en YouTube, y vamos a estar buscando con nuestros hermanos de BC Medios en cómo tratar ese asunto de las preguntas, para que todos aquellos que nos han encontrado por medio de esos canales también tengan la oportunidad de preguntar. Así que leo la primera pregunta, es Jesús Esquivel, dice: buenos días, Hernán. ¿Tiene algún paralelismo con el tema del pasaje de Juan 11:43, donde dice que Lázaro estaba muerto en la tumba? No podía salir porque estaba muerto, pero luego le llegó la palabra de Cristo: Lázaro, ven fuera. Humanamente hablando, es imposible que Lázaro responda al mandamiento de Cristo. No es, a no ser que Jesús lo haya llamado y tuviera la regeneración. Sí, bueno, Lázaro ya había sido regenerado, ¿verdad? Antes. El caso de la muerte y la resurrección de Lázaro demuestra que solo Dios puede dar vida y fue un testimonio para todos de que Jesús efectivamente era Dios. Nosotros podemos tomar la analogía, ¿verdad? Es decir, ninguna persona puede atender al mensaje de ven al Evangelio o entrégate a Cristo porque está muerto como Lázaro. Cualquiera que hubiese tratado de decirle: oye, Lázaro, pues mira, tú solo pide perdón o ruégale a Dios que te dé vida. Eso es imposible. Solamente la orden, ¿verdad?, de Dios para que viva es la que puede infundir vida en ese cuerpo muerto. La analogía es correcta, pero el contexto no, ¿verdad? En ese momento se confirmó que, dado que solo Dios puede dar vida, Jesús era Dios. Siguiente, pregunta Gabriela: si alguien está en su lecho de muerte y no invitan a orar por él para que se arrepienta, ¿estamos haciendo lo incorrecto? ¿Cuál sería la mejor forma de actuar? Es que mira, me parece que puede ser confuso decir, lo voy a invitar a orar para que se arrepienta. Tú no necesitas orar para arrepentirte, tú te arrepientes y ya. ¿Me explico? El arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es lo que se siente cuando reconoces que hiciste algo mal. Arrepentimiento, según la palabra griega, debe traducirse como un cambio en la manera de pensar. Y tú no te puedes cambiar a ti mismo. Tú no puedes
cambiar tu propia manera de pensar. Eso es un cambio que Dios hace. Más adelante lo estudiaremos con detalle. Pero entonces, cuando tú le dices a alguien, ora para arrepentirte, estás diciendo algo que no tiene sentido bíblicamente. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 17 dice, Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. No tiene nada que ver con orar. Tú en una oración puedes expresar tu arrepentimiento, pero arrepentirse no tiene nada que ver con orar. Entonces, a mí me ha pasado cuando estás en el lecho de muerte con alguien. A veces no sabes que está a punto de morir, pero sabes que está muy grave. Y le dices, tú necesitas arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Pídele a Dios que te perdone. Arrepiéntete. Y la Biblia enseña que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Pero tuviste que haberle explicado quién es Jesús. Explicarle a este que está en su lecho de muerte que la paga del pecado es la condenación, ¿verdad? Y que por consecuencia, si él se arrepiente, aunque sean en los últimos instantes de su vida, como el ladrón que estaba en la cruz con Jesús, que poco antes de morir reconoció a Jesús como quien era realmente el Hijo de Dios, entonces puede alcanzar salvación. Pero no se trata de llevarlos a orar para que se arrepientan. Dios, la Escritura enseña que es un mandato. Simplemente deben arrepentirse y rogar que el Padre los perdone. Siguiente. Miriam Alonso, ¿es posible que Dios convierta a una persona desde niño, como Samuel? ¿Sí? Tendrías a Juan el Bautista, por ejemplo, que desde que María llegó con Jesús en su vientre, Juan el Bautista saltó de alegría cuando lo reconoció, ¿verdad? Entonces sí es posible, Dios es soberano y puede hacer lo que a él le plazca. Siguiente. Pedro Lozano dice, ¿el ser humano que no es nacido de nuevo no tiene alma ni espíritu? ¿O sí? A ver, eso se me hace que demuestra que no escuchaste los primeros temas de humanidad, ¿verdad? Cuando hablamos de los primeros temas de humanidad dijimos que un ser humano es la unión de un cuerpo y un alma. No hay seres humanos si no tienen cuerpo o no tienen alma, ¿verdad? Por eso la distinción entre un ser humano, alguien que está vivo, y un alma, porque ya no está vivo, porque su cuerpo está muerto, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos, de hecho, la definición de un ser humano es la unión de un cuerpo y un alma. Así que te aconsejo que vayas a los primeros temas de humanidad y los escuches, que ahí está toda la explicación con detalle. Siguiente pregunta, Karen Orozco. Dice, Pablo nació de nuevo sin que alguien le predicara. ¿Aún puede suceder eso? ¿Puede alguien nacer de nuevo sin que alguien le predique el Evangelio? Pues mira, nosotros tenemos los medios, ¿verdad?, de la gracia. A Dios le ha placido que los hombres conozcan de Él por medio de la predicación del Evangelio. Pero eso en ninguna manera supone un límite para Dios o una restricción, dado que Él es soberano. Entonces, no estamos esperando que la gente simplemente se convierta sin que nadie le haya hablado. Eso para nada lo podríamos deducir de la Escritura, porque claramente se especifica que es por medio de la predicación del Evangelio. Pero en nada limita a que Dios en su soberana voluntad haga nacer de nuevo una persona sin siquiera haber escuchado el Evangelio. ¿Me explico? Pero eso es porque Él es soberano. Ok, me brinqué otra vez las preguntas. Perdón, es que esta aplicación que tengo, de repente se salta las preguntas. Aquí está, ya las vi. Quieren Baltasar Ayala. Algunas congregaciones hacen banquetes para damas, desayunos para caballeros, etcétera, como estrategia para hablarles del Evangelio y se basan en Lucas 14, 15 al 24. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Y bueno, tendría que buscarlo porque no lo tengo en la memoria o no sé si me pueden ayudar a ponerlo en el proyector, porque sí, no. Lucas 14, 15 al 24. Si pueden a la próxima, ponme el pasaje. Me facilitas mucho más las cosas. ¿Ya? Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete, invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decir a los invitados, vengan. Ya entendí. No, bueno, es que lo están sacando de contexto, ¿verdad? Una cosa es la parábola
que Jesús usa para explicarles cómo fueron convidados al reino, lo rechazaron, y otra cosa es que sea la manera de compartirles el evangelio, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, no hay ningún impedimento, o sea, para hablar del evangelio a alguien, digo, tú puedes tratar incluso de planear hablarle a alguien del evangelio, eso no genera ningún conflicto bíblico. Lo que no puedes planear es el nuevo nacimiento, o sea, el error consiste en pensar en que si les dices que hacen una oración de fe ya van a ser nacidos de nuevo. Eso es falso. Pero si nosotros quisiéramos decir, mira, vamos a hacer un curso de evangelismo y para que tú puedas poner en práctica lo que aprendiste de evangelismo, pues vamos a organizar una reunión donde vamos a estar hablando de ciertos temas y vamos a exponer el evangelio. Bueno, eso no tiene ningún problema bíblico. Nosotros estamos confiando en que al hablar del evangelio es Dios quien decidirá quién cree y quién no, ¿verdad? Y no los vamos a llevar a que hagan una especie de oración de fe que los confunda pensando que porque hicieron esa oración de fe ya son salvos. No. Entonces, podemos pensar en formas o situaciones para que hablar del evangelio sea propicio, pero eso no es lo mismo que decirle a las personas que hagan una oración de fe para que nazcan de nuevo. No sé si me explico. He conocido personas que son muy creativos a la hora de buscar los momentos propicios. No nada más buscarlos, sino a veces crear el momento propicio. ¿Qué hacen nuestros hermanos evangelistas cuando se van a las plazas? Ellos están planeando hablar del evangelio, ¿verdad? Y ponen su banquito, ponen su bocina y se pueden hablar. No hay ningún conflicto con eso. Si aún dijera, bueno, es que quiero hacer una cena especial para mujeres y ahí se va a predicar el evangelio, hazlo. Pero lo que prediques del evangelio debe ser bíblico. No los trates de engañar o confundir diciéndoles que por una oración pueden hacer de nuevo. Siguiente, Lucía Taylor. Hola, hermano Hernán. Si ahora somos esclavos de Cristo y no de Satanás, ¿por qué pecamos aún? Excelente pregunta. Mira, lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. Pero la escritura, bueno, el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Luego el apóstol Pablo en Romanos 7 nos dice que descubre que la ley del pecado está en él, que en lo íntimo de su ser se deleita en la ley de Dios, pero con su carne sigue sujeto al pecado. Y dice el apóstol Pablo, las cosas buenas que quiero hacer no las hago y las cosas malas que no quiero hacer termino haciéndolas. Soy un miserable. Es decir, la regeneración tuvo que ver con el nuevo nacimiento espiritual, es lo que Jesús aclaró. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en la parte espiritual de nosotros ya sucedió esa transformación. Y la parte que nos falta, que es el cuerpo, sucederá algunos estando en vida, otros después de muertos, pero es lo que llamamos la resurrección de los justos. La glorificación, cuando recibiremos un cuerpo nuevo de parte de Dios y ese cuerpo nuevo ya no peca. Entonces, ¿por qué pecamos aún si ya nacimos de nuevo y somos esclavos de Cristo? Porque a Dios le ha placido dejarnos en una lucha constante contra nuestros propios deseos, lo que explica el proceso de santificación. Entonces, si me tienes paciencia, con los temas de más adelante profundizaremos en eso. Siguiente pregunta, dice Cristi. Buenas tardes, pastor. Disculpe la pregunta. La pregunta es si mi esposo se molesta porque escucho los audios y música cristiana, ¿yo peco al no obedecer que apague la música o quite el audio? Pues, mira, debemos de buscar la paz con todos los hombres, ¿verdad? Sobre todo si son los de tu propia casa. Y la escritura dice que primero obedecemos a Dios antes que los hombres. Entonces, hay que entender el contexto de lo que me dices para saber con más precisión cómo aconsejarte. Cuando tú dices que te pide que los apagues, se refiere a que no los estés escuchando mientras está Él o que nunca los escuches, que serían cosas muy distintas. Si Él no es creyente y le molesta estarlos escuchando y ya te externó su molestia, pero los puedes escuchar en cualquier otro momento, bíblicamente corresponde que busques la paz, que respetes su deseo de no querer escucharlo, que te pongas unos audífonos. Así de simple. Pero si tú dices, no, es que él no quiere que yo no escuche nada acerca del cristianismo, bueno, ahí sí, bíblicamente hablando, aunque la esposa está bajo la autoridad de su esposo, bueno, la esposa está, primero que nada, bajo la autoridad de Dios. Y es un mandato que nosotros perseveremos, ¿verdad? Y nos congreguemos y estemos recibiendo enseñanza bíblica.
Y no nada más recibiéndola, sino también dando a otro. Entonces ahí estamos llamados a la desobediencia. En ese caso es cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que cuando la mujer casada está con el incrédulo, su marido incrédulo tiene que someterse. Pero si el marido incrédulo trata de interponerse entre lo que Dios ha ordenado que debes de hacer como hija de Dios, entonces no debes de obedecerlo. Debes obedecer a Dios primero. Entonces ahí, según la circunstancia, lo aplicas. Y luego ahora sí ya están las preguntas que yo había leído, ya me alcancé, ¿verdad? Y luego retomo, ok, la pregunta de Karen, que ya la leí también, de Karen, perdón. Y luego sigue Fernando Rodríguez. Y si una vez decidido para empezar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero empiezan las luchas pecaminosas y eso te frena para dudar de la decisión que tomaste que se debe hacer. Bueno, Jesús explica esto en la parábola del sembrador. Un sembrador sale a sembrar, avienta su semilla, una cae en el camino, otra cae en parte donde hay poca profundidad, otra cae entre las piedras y otra cae en buena tierra. Y luego Jesús explica, los que caen en el camino son personas que oyeron el mensaje y no lo tomaron en cuenta para nada. Las que caen donde hay poca profundidad, dice, de inmediato echan raíz, pero como no hay profundidad se mueren. Y luego la tercera, la que cae entre las piedras o entre las espinas, ¿verdad? Crece, nunca da fruto, ¿verdad? Las cosas de esta vida lo ahogan. Pero la que cae en buena tierra es la que da fruto al 30, al 30, 60 y 100 por uno. Ahora, fíjate bien, la parte donde Jesús dice que vienen las cosas de esta vida, los problemas, creo que es vicisitudes, lo que dice la Reina Valera 60, de esta vida, la ahogan y no da fruto. Es decir, se espera. Y es totalmente razonable y fácil de concluir que si no eres del mundo, pero estás en el mundo, vas a tener conflictos. No vas a encontrar muchas personas que te entiendan o que estén dispuestas a ayudarte a avanzar, porque eres opuesto a ellos. Por eso, Dios en su soberana voluntad y sabiduría nos da la iglesia, ¿verdad? Un lugar donde nos reunimos los que somos del reino de los cielos, donde nos ayudamos, nos confortamos, nos consolamos y nos edificamos. Entonces, claro que cuando alguien decide entregar su vida a Cristo, bueno, para que esa decisión sea genuina, tuvo que haber nacido de nuevo. Y la evidencia es que cuando vengan las dificultades y las pruebas, va a permanecer. El llamado a todos aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo es permanece firme, soporta lo que venga. Es parte natural de ser cristiano. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, cuando vienen los problemas por ser cristiano, que también voy a hablar de eso un poco más adelante, es lo que se espera, es lo natural. Así que sopórtalo, mantente firme y vas a ver cómo Dios va a ir cambiando la situación poco a poco. Siguiente. Pedro Lozano, ¿cómo yo no soy quien decide nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para esperar a que Dios lo decida? No. Nadie puede saberlo de antemano, ¿verdad? Nadie puede saber si alguno está en el libro de la vida hasta que nace de nuevo. Entonces, no tienes tú que esperar nada. El mandato, fíjate, mandato es arrepiéntete. Es todo. No se trata de que, oye, ¿habrá decidido Dios que hoy yo nazca de nuevo? Eso no tiene nada que ver y no tienes forma de saberlo bajo ninguna circunstancia. El mandato es arrepiéntete. Ruégale a Dios que perdone tus pecados y sigue a Cristo. Simplemente hazlo, no tienes nada que esperar, es lo único que se requiere. El momento en que lo hagas, tú te vas a dar cuenta si habías nacido de nuevo o no. Quien no ha nacido de nuevo, no lo va a hacer. El que sí, lo va a hacer. Pero desde nuestra perspectiva humana, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, o sea, ruégale que te perdone y empieza a caminar con Cristo, lo que significa, congrégate, empieza a aprender de la palabra, empieza a poner en práctica lo que aprendes y el crecimiento lo va a ir dando a Dios poco a poco. Ok, me informan que se acabó el tiempo, así que quedaron aquí preguntas pendientes. Y bueno, este martes toca sesión de preguntas y respuestas, así que ahí van a tener oportunidad de poder aclararlas. A las 7 horas México publicamos un link en nuestra página de Facebook de Árbol Plantado.
Tú entras a ese link, vas a poder entrar a una sesión en vivo donde me voy a esforzar durante 1 hora y media en responder todas las preguntas que pongan en los comentarios. Y bueno, no hay ninguna restricción, cualquiera puede participar, seas de árbol plantado o no, es un acceso libre. Lo único que pedimos es que sea con respeto, ¿verdad? Para que sea edificación para todos. Es todo. Muchas gracias y